Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda. Y como cada tarde comenzamos esta edición de Brújula Internacional revisando cómo está la actualidad internacional. Comenzamos esta revisión, por supuesto, en Ecuador. Y es que la arremetida de la violencia vinculada al narco en el país, que incluyó hombres armados irrumpiendo en directo en un canal de televisión, deja al menos 10 muertos, mientras el país ha declarado el conflicto armado interno y los militares han sido enviados a patrullar las calles. El martes, hombres armados irrumpieron en directo en un canal de televisión en Ecuador y los militares han sido enviados a patrullar las calles. El presidente Daniel Noboa hizo un decreto ejecutivo en el que declaró conflicto armado interno, en medio de un estado de excepción por 60 días que dictó el lunes, cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. El nuevo decreto se conoció luego de que hombres armados y encapuchados entraron al canal TC Televisión en Guayaquil, cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió al menos por 30 minutos hasta que intervino la policía. Las autoridades pusieron fin a la toma del canal y detuvieron a 13 personas. Estábamos en la redacción de noticias. Luego vi a una compañera con su rostro de terror diciendo: nos vienen a matar. Ya entraron al canal. Paralelo a eso escucho unos disparos, mucha bulla. La situación generó pánico en diversas ciudades, con comercios cerrados temprano y calles caóticas llenas de gente apresurada por volver a casa. Las clases pasaron de ser presenciales a telemáticas hasta el viernes. Nosotros nos sentimos profundamente tristes de ver esta realidad. Esto que estamos viendo ahorita en TC, que han sido atacados, gente inocente, y no sabemos cómo reaccionar, todos estamos asustados, todos los que estamos viendo lo que vimos, porque estábamos viendo las noticias. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos expresaron su respaldo a Quito y rechazaron la violencia. Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia. Y en una población cercana a Guayaquil, al suroeste del país, la policía informó que hubo 8 muertos y que 12 agentes fueron asesinados por delincuentes armados. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Desde hace 2 días, Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los Choneros, la principal banda criminal del país, que estaba recluido en una cárcel de Guayaquil. El martes también escapó Fabricio Colón Pico, uno de los capos de los Lobos, detenido el viernes por secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. Ecuador pasó de ser una isla de paz a un fortín de guerra del narco. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes. Los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800%, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes. Y en otros temas que también destacan en la agenda internacional, particularmente la situación de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, urgió a Israel a refrenar en su guerra contra Hamas los ataques contra civiles en Gaza y a dejar de socavar la capacidad de los palestinos de dotarse de instancias gubernamentales eficaces. Estados Unidos pidió a Israel refrenar los ataques contra civiles en la Franja de Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visitó el martes el país, donde expresó el apoyo de Washington a Tel Aviv en su lucha contra el movimiento islamista Hamas, pero subrayó la importancia de evitar más daños a civiles. Sabemos que combatir a un enemigo que se mezcla entre civiles, que se esconde y ataca desde escuelas y hospitales, es increíblemente desafiante, pero el balance diario de civiles en Gaza, sobre todo niños, es demasiado alto. Blinken anunció que Israel había aceptado el principio de una misión de la ONU en el norte de la Franja de Gaza. También abogó por un incremento de la ayuda humanitaria para el territorio palestino sometido a un férreo asedio israelí.
Estamos listos y dispuestos para facilitar tanta ayuda humanitaria como el mundo envíe, especialmente ayuda esencial como alimentos, medicina y refugio. Revisamos que no haya armas en los camiones humanitarios antes de que entren a Gaza. Hemos incrementado considerablemente nuestra capacidad de revisión. La guerra se desencadenó luego de que combatientes de Hamás mataron a cerca de 1.140 personas en Israel y secuestraron a unas 250, de las cuales más de 100 siguen retenidas en Gaza según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva en Gaza que ha dejado más de 23.200 muertos. Los bombardeos israelíes desplazaron a un 85% de la población de Gaza, según la ONU. Y el año pasado, en el último periodo del año, los guatemaltecos asistieron a las urnas para elegir presidente. Y en esta primera parte del año, el próximo 14 de enero, Bernardo Arévalo tomará la investidura y el mando del país. Y sobre este tema, el embajador Julio César Pineda nos preparó una editorial detallando todo lo que será esta investidura y este nuevo periodo presidencial para Guatemala. Tras este análisis, hacemos una pausa, pero al regreso, como siempre, el análisis al completo en Brújula Internacional. Desde México se sigue de cerca la evolución política de Guatemala por la influencia que tiene México en Centroamérica. Pero también toda América Latina y Venezuela están preocupados por la situación de lo que pueda pasar en Guatemala, porque si no hay nada en contrario, Bernardo Arévalo, el nuevo presidente que ganó las elecciones, el 14 de enero va a asumir como presidente de Guatemala para un periodo del 2024 al 2028. Pero hay un deterioro de la institucionalización democrática impulsada por la resistencia de parte del gobierno anterior y la élite que se ha apropiado de todas las instituciones y ha mantenido la capacidad de gobernabilidad de Arévalo en cuestión. Todo esto coloca a la nueva administración en una situación muy delicada y grandes retos para el próximo gobierno. El presidente Arévalo ganó las elecciones el pasado mes de agosto y después de 5 largos meses de transición ha sido difícil para la democracia guatemalteca el respeto a los derechos humanos y a la separación de los poderes. En este tiempo, sectores de la élite hegemónica han desplegado una doble estrategia. Por una parte, impedir la asunción de Arévalo a la presidencia y, previniendo la dificultad de no lograrlo, debilitarlo para reducir su imagen de acción en la presidencia de la República. Todo esto coloca a la nueva administración de Arévalo en una situación muy delicada y ante grandes retos de gobernabilidad. Por eso la gran duda si más allá de la promesa y del respaldo popular, el presidente nuevo Arévalo podrá avanzar en sus reformas para modernizar en Guatemala un sistema político que está desgastado por la hipoteca y los grandes intereses sectoriales. El actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, tiene aliados institucionales importantes que han acumulado y han centralizado todo el poder. Desde el año 2019, ha aparecido en Guatemala una especie de pacto de corruptos, una coalición informal de partidos, élites, burócratas y empresarios, más los poderosos grupos de narcotraficantes que han huido progresivamente a las libertades civiles y políticas, destacando una feroz persecución contra la disidencia, en particular contra los operadores de la justicia independiente. La crisis centroamericana de la democracia es en la derecha y en la izquierda, porque así ocurre en Nicaragua desde la vuelta al poder de Daniel Ortega en 2006, o en El Salvador con Nayib Bukele desde el 2019, donde ahora en Guatemala se trata de tener un sistema también de control absoluto del poder político, económico y social. Así como lo señala el Instituto del Cano, es el caso de la historia de Guatemala desde 1986, donde poco a poco una parte de la élite política y económica fue controlando las instituciones más allá de los gobiernos. El pueblo guatemalteco, precisamente con manifestaciones y protestas populares en el 2015, terminó con el gobierno autoritario de Otto Pérez Molina por su convivencia con la corrupción, junto a la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y las élites corruptas fueron apropiándose. Por eso, durante los gobiernos de Jimmy Morales, 2016-2020, y Yamatei, que actualmente está en el gobierno y debe entregarlo a Arévalo, han querido mantener la hegemonía, impidiendo que candidatos ajenos al sistema o que pudieran amenazar la participación en las elecciones pudieran estar presentes en los procesos electorales. Pero todo quedó cuestionado cuando en el 2023 un candidato imprevisto,
para el régimen contrario y la élite gubernativa pasó a la segunda vuelta con sobre el 12% de los votos y ganó el balotaje de forma contundente frente a Sandra Torres, la favorita del sistema de gobierno. Desde entonces esos grupos heterogéneos que habían sido tomando las instituciones democráticas desde la primera década del siglo desplegaron diversas iniciativas políticas judiciales para impedir la llegada al poder de Arévalo. Pero dadas las dificultades del intento, se ha impuesto una estrategia más pragmática: desgastar a Arévalo, reducir su margen de acción y su base política y deteriorar sus recursos de gobierno para lastrar su futura gestión presidencial.